Un saludo para todos nuestros suscriptores y a todo el público de Cambio que se conectan y nos acompañan en esta entrevista. Hoy tenemos una invitada muy especial a propósito de sus 100 días al frente de la Defensoría del Pueblo y se trata precisamente de la defensora Iris Marín Ortiz. Doctora Iris, muchas gracias por aceptar esta invitación y bienvenida a esta entrevista con Cambio. Hola Mateo, bueno, no, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Bueno, doctora, nosotros claramente tenemos varias preguntas en la mesa sobre el tema de los derechos humanos, pero hay un tema que se ha hecho coyuntural en estos 3 meses que usted lleva al frente del cargo y es el tema de género. Usted ha emitido varios pronunciamientos públicos y críticos sobre algunas decisiones y algunas situaciones particulares en el tema de género. Entonces quiero preguntarle que si se imaginó usted cuando llegó al cargo que el tema de género se iba a convertir casi que en el centro de su agenda, tanto personal como de la Defensoría del Pueblo, y también que la mayoría de pronunciamientos hayan tenido que ser sobre decisiones del gobierno nacional. No, la respuesta sencilla y directa es no, no lo imaginé. A pesar de que he trabajado el tema de género, pues muchas veces soy feminista, me considero feminista, trabajé en ONU Mujeres, di clases de género, el centro de mi carrera y de mi acción en derechos humanos no se había referido o principalmente, bueno, escrito sobre temas de derechos de las mujeres, pero de hecho mi trayectoria se asociaba generalmente más con el trabajo en víctimas y justicia transicional y bueno, y en general en derechos humanos. Entonces no pensaba que fuera como una prioridad mayor al resto, pero pues terminó siendo así. En cuanto a pronunciamientos relacionados con el gobierno, yo creo que hay unos pronunciamientos que han generado mayor resonancia en la opinión pública que relacionados con los temas de género. Pero no son los principales pronunciamientos que hago ni los únicos, solo que tal vez han tenido más resonancia que otros temas. Hay uno que también tuvo mucha resonancia, que fue el tema de los nombramientos, el nombramiento de los gestores de paz, pero pues la verdad no ha sido tampoco mi intención entrar en una confrontación, pero pues soy la defensora del pueblo, entonces tengo como un deber de cuando advierto una situación de especial gravedad, pues lo debo decir y pues eso me ha llevado en oportunidades a pronunciarme respecto a decisiones del gobierno y sí, entonces tal vez eso me ha ubicado allí como una contradictora, por lo menos en temas de género, pero ha sido más, algo más, digamos, dado por las circunstancias y por ciertas decisiones del gobierno que han ameritado mi intervención y mi pronunciamiento. Doctora, ¿qué tan fuerte encontró usted a la Defensoría y qué tan preparada para atender estos temas de género que se convierten en una situación también particular de derechos humanos en el país y que necesita la atención de toda la capacidad del Estado? ¿Qué tan fuerte encontró esa entidad cuando llegó? Pues la Defensoría del Pueblo es una institución que desde sus orígenes se ha venido fortaleciendo en temas de género y diría yo casi que ha sido líder en muchos temas. Una de las herramientas más importantes en la lucha de violencia contra la mujer, que es la ley 1257, fue promovida con una participación muy activa de la Defensoría del Pueblo en esos años 2007, 2008. Yo recuerdo porque hacía parte de esas mesas que aquí en la Defensoría del Pueblo se convocaba a reuniones con organizaciones de mujeres, con organizaciones de otros derechos humanos, y así, y de ahí salió pues una fuerte iniciativa. Entonces, lo que quiero decir, luego más recientemente se crearon las duplas de género, que atienden a mujeres víctimas de violencias. Entonces, la Defensoría ha tenido un rol protagónico y tiene una delegada de mujer y género que ha sido muy reconocida por este trabajo. Ahora bien, sí he querido fortalecerlo, imprimirle obviamente pues el sello de la prioridad que le estoy dando y desde esa perspectiva algo que sí me habían dicho es que la Defensoría del Pueblo concentraba mucho su respuesta al tema de derechos de las mujeres únicamente en su delegada. Entonces, la idea ha sido trabajar un plan estratégico institucional en el que el tema de los derechos de las mujeres sea transversal a todas las delegadas, direcciones regionales, y poder establecer diagnósticos y metas. Por poner un ejemplo, hoy el tema de derechos económicos, sociales y culturales, que hay una delegada especial, pues está trabajando la situación de vulnerabilidad socioeconómica de las mujeres, que está además estrictamente relacionada con la violencia. Si no hay autonomía de las mujeres, pues los ciclos de violencia se reproducen más fácilmente. Entonces, ahí ha habido un fortalecimiento
y lo vamos a seguir haciendo, pero pues parte de una institución que ha venido trabajando, inclusive ha sido líder en la materia. Doctora, y diariamente en los medios de comunicación y los titulares se registran casos de violencia de género, a veces de unas escalas que son difíciles de creer. ¿Cuál es el diagnóstico que ha hecho la Defensoría, por lo menos en lo que va del año 2024, sobre esta situación? Sí, es dramático, la verdad. Pues 745 feminicidios con cierre a octubre, según el Observatorio de Feminicidios. El año pasado habíamos cerrado con 617, entonces es un incremento muy importante. Las cifras de la Fiscalía son distintas, son más bajas, por ahí hay unos asuntos de tipificación, etcétera, pero pues, independientemente de la cifra que tomemos, en todo caso este año ha habido un aumento y los números son muy graves. Eh, También ha habido 11 transfeminicidios, tenemos registrados 333 casos de trata de personas con un incremento donde la mayoría de las víctimas son mujeres y hubo un incremento según el Observatorio del Ministerio del Interior en el 26% respecto del año anterior, pero esto también se combina, hablaba ahorita del tema de la autonomía de las mujeres, inclusive la autonomía económica, no solo la autonomía, la libertad sexual de las mujeres, porque también está el tema de violencia sexual, el 86% de los dictámenes médico-legales por violencia sexual están dirigidos a mujeres y niñas y el 79% a niñas y niños menores de edad o adolescentes menores de edad. Eh, entonces ahí vemos pues unas cifras bien dramáticas. También en el ámbito del conflicto armado, este año estuvimos trabajando una alerta temprana sobre violencia contra las mujeres en Chocó por amenazas de feminicidios, porque las mujeres son señaladas real o presuntamente ser la hermana, la hija, la pareja de grupos armados y las persiguen por el hecho de ser la mujer cerca del hombre, es decir, amenazas de feminicidios y feminicidios que se han concretado. Es decir, es una violencia generalizada que tiene que ver entonces también, como decía, el tema de autonomía económica, por ejemplo, en cifras de ocupación, yo quisiera aquí, por aquí las tengo, en el tema de ocupación, por ejemplo, la brecha de género es bien alta porque en el 2020 el 26.5% perdón, la brecha era 26.5%, se redujo en 2024 24.9%, pero sigue habiendo una brecha enorme entre la ocupación de hombres y la ocupación de mujeres. Los hombres están ocupados en un 71%, mientras que las mujeres en un 46%, y pues de ahí la brecha tan alta. Esto quiere decir que hay muchas mujeres, y esto tiene que ver con la economía del cuidado. El 19% del PIB es de economía del cuidado, que es principalmente son funciones de las mujeres. Esto quiere decir que las mujeres no nos ocupamos remuneradamente, pero trabajamos en el cuidado, aportamos y no hay remuneración. Entonces, lo que quiero decir es que la violencia contra la mujer que se expresa en los feminicidios como su más extremas, digamos, consecuencia, pero viene de una desigualdad estructural, inclusive socioeconómica. Y también tiene que ver con la cultura machista que pone a las mujeres en lugares únicamente en roles de cuidado, encárguese de los niños, etcétera, y le cuesta todavía ver a las mujeres en lugares de decisión pública, en el tema de ser un objeto sexual y no mujeres libres que toman sus decisiones sexuales, sino como objeto sexual, eso lleva a la violencia sexual. En fin, es una serie de elementos que se retroalimentan y deben ser trabajados de manera también estructural. Doctora, justamente usted hablaba de la cultura machista y uno de sus pronunciamientos fue con una canción de reggaetón que salió hace poco y quisiera preguntarle si la Defensoría tiene en sus planes un poco involucrarse más con el tema cultural, de tratar de dar una discusión mucho más abierta y un poco más mediática tal vez, o haciendo uso de plataformas y redes sociales para que también se pueda combatir el tema cultural y se pueda tratar de hacer esa transformación que quizás se ha quedado un poco en la esfera de lo institucional.
Sí, Mateo, tienes ahí toda la razón. Es distinta, digamos, la responsabilidad que tienen, en este caso, los reggaetoneros, que la que tiene un funcionario o funcionaria pública. Un funcionario o una funcionaria pública, pues lo nuestro es una obligación, digamos, de no reproducir la cultura machista ni ser complacientes con ella. En el caso de las expresiones culturales, pues lo tenemos que trabajar de una manera distinta y ahí sí quisiera decirte que nosotros estamos aprobando nuestro plan estratégico 2025-2028 y ahí tenemos una línea, un objetivo estratégico relacionado con el cómo hacemos las cosas, que es asegurar que la acción de la Defensoría del Pueblo sea incluyente y respetuosa de la igualdad de género. Y allí tenemos nosotros tenemos 4 direcciones nacionales y una de las digo yo, las joyas de la corona de la Defensoría del Pueblo, digamos, de sus funciones constitucionales más hermosas, es la de pedagogía y promoción y divulgación. Y allí vamos a estar trabajando, tenemos una directora de promoción y divulgación maravillosa, además que es feminista, muy académica y que ha trabajado estos temas mucho, y vamos a tener una línea de trabajo de diálogos culturales, digamos, de trabajar en la cultura, porque al final quienes llegamos al servicio público, pues también estamos inmersos en esta cultura. Entonces, luego la violencia institucional no viene de la nada, viene de personas que de todas maneras vivimos, convivimos y que no estamos reflexionando. Y ahí hay un trabajo bien importante que sí vamos a fortalecer. Para cerrar un poco este tema de género, quisiera preguntarle, defensora, esas críticas públicas que usted ha hecho, ¿siente que han tenido eco en el gobierno nacional? ¿Ha tenido usted un diálogo fluido, por ejemplo, con la vicepresidenta, que también ha liderado temas de género? Pues yo creo que en algunos sí, yo creo que uno puede ver el vaso medio lleno, medio vacío. Es difícil. El gobierno tiene iniciativas muy poderosas y además mujeres muy poderosas trabajando en esas iniciativas dentro del gobierno. Usted menciona a Francia Márquez, la vicepresidenta, recién hace un par de semanas se aprobó el Plan Nacional de Mujeres, Paz y Seguridad de la Resolución 1325 de Naciones Unidas, sobre que estaba pendiente desde el año 2000. Y el plan, pues es un plan, y el mismo proceso fue maravilloso y fue presentado por la vicepresidenta de la República. Tenemos el tema de la política exterior feminista que ha sido liderada actualmente por Arlene Tigner, pero también pues fue originalmente propuesta por la hoy embajadora Laura Gil. Entonces el gobierno, y tampoco quiero, digamos, estoy mencionando un par de cosas, pero la alerta rosa que está tarde, estamos tarde, pero pues eso también fue una propuesta del gobierno, la emergencia nacional por violencia de género. Entonces, digamos, si uno mira todo eso, uno dice, bueno, el gobierno tiene por lo menos unas iniciativas, uno podría decir, vamos lento, hay que acelerar, pero se le está metiendo y tiene unas lideresas muy potentes en este tema. Pero de otra parte están pues estos, particularmente 2 decisiones o 3. Una a la que me referí fue al nombramiento de Diego Cancino como director de la SAE, el otro fue al nombramiento de Benedetti como asesor en Casa de Nariño y este tercero relacionado con el señor Mendoza como canciller. Al señor Mendoza y al señor Cancino finalmente no se concretó su nombramiento. Independientemente de las razones, yo creo que de alguna manera hay algún tipo de reflexión alrededor del tema y un diálogo que yo creo que tenemos que seguir teniendo con el gobierno. No fue así tampoco con Benedetti. Entonces, yo creo que es un trabajo permanente donde el liderazgo del señor presidente es bien importante para poder, digamos, mostrar una faceta más coherente del gobierno en este tema. Perfecto. Defensora, en el diagnóstico que hacía y que entregó la Defensoría hace pocos días, hay un tema grave que quizás se ha vuelto paisaje en los últimos años y es la crisis de hacinamiento en las cárceles. ¿Qué tan grave es esta situación y qué acciones se deben tomar desde la capacidad del Estado para poder atender un problema que quizás es mucho más grave de lo que uno pudiera pensar? Sí, eso nos hemos acostumbrado y las personas privadas de la libertad son personas que, digamos, no tienen muchos dolientes porque pues son personas que han cometido un delito, por lo menos están procesadas por haberlo eventualmente cometido. Entonces es como, sí, no es lo mismo que defender a una persona inocente, a una víctima inocente. Aquí pues es una persona que ha contrariado la ley penal. Y eso hace que sea mucho más grave
porque pues igual los derechos humanos son de todas las personas y esto, digamos, no debería significar una desatención de sus derechos. Efectivamente, el hacinamiento en centros de reclusión es más o menos del 27.3% y de los 125 establecimientos de reclusión, 17 no tienen hacinamiento, está bien, 25 tienen un hacinamiento menor al 20% y 83, o sea, el mayor número, tiene un hacinamiento superior al 20%. Sin embargo, el problema de hacinamiento central no es en centros de reclusión, sino en centros de detención transitoria, que son como la estación de policía, que están hechos para que la persona vaya en un día, 2 días, mientras que la trasladan al juez y se convirtieron en centros de detención donde permanecen personas inclusive por meses y allí el hacinamiento es del 142%. Entonces, las 10 ciudades con mayor hacinamiento en centros de detención transitoria son además las principales, Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, bueno, ahí podría compartir más cifras. Quisiera ir a la pregunta respecto de qué hacer. Ahí hay varias cosas, pues uno, seguir las órdenes de la Corte Constitucional sería lo primero que yo diría, porque hay un estado casi inconstitucional al respecto y la Corte hace seguimiento sobre este asunto. Entonces creo que ponernos todos muy en función de las órdenes de la Corte es un primer paso importante y en eso estamos. Un segundo punto, yo creo que dejar muchas de estas funciones en entidades territoriales no es tan buena idea y creo que es importante dejar esto que sea una política nacional y no dependa de la capacidad y voluntad de las entidades territoriales. Tercero, el gobierno está adelantando un COMPES para atender esta crisis y creo que eso también es una herramienta, es una oportunidad y vamos a estar trabajando allí para, para contribuir. Y cuarto, yo quisiera hacer mención muy especialmente a la Ley de Utilidad Pública, que es una ley, la Ley 2292 del 2023, es una ley que permite dar beneficios penales a mujeres privadas de la libertad, que son mujeres cabeza de familia, que cometieron los delitos de pronto en una situación de vulnerabilidad socioeconómica, o por ejemplo, mujeres que es dedicadas al transporte de drogas, o sea, el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico, u otros delitos, digamos, de menor gravedad, pero que tienen las mujeres en la cárcel. Entonces, allí hemos emprendido desde la Defensoría del Pueblo un apoyo y una alianza con la Fiscalía, con el Ministerio de Justicia, para fortalecer la implementación de esta ley. Desde la Defensoría del Pueblo tenemos el rol de la defensa pública, entonces estamos visitando cárceles, asignando abogados y abogadas a estas mujeres para que puedan solicitar y promoviendo interpretaciones que no sean tan restrictivas, porque lo que ha pasado es que los jueces dicen, no, en este caso no procede, en este tampoco, no presentó la prueba, etcétera. Entonces la idea es ayudar a superar esos obstáculos y han venido creciendo las libertades, pero la idea es que el próximo año tengamos muchas más libertades con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo. Defensora, la Defensoría del Pueblo sin duda es una de las entidades más cercanas a los territorios y de ella parten muchas denuncias y alertas tempranas en términos de conflicto armado. ¿Qué tanto se han transformado esas dinámicas en los últimos 2 años y qué tan preocupante es la situación en departamentos claves como Cauca, como Arauca, como Chocó o Nariño? Sí, ese es un tema bien importante abordarlo y ahí tenemos pues una situación bien crítica. Yo resaltaría pues en primer lugar la realidad de la expansión de los grupos armados en los últimos 5 años. Según el sistema de alertas tempranas, el ejército gaitanista, el Clan del Golfo, en el 2019 estaban 213 municipios y hoy en día están 345, eso quiere decir una expansión del 62%, no en todos los lugares hay hegemonía, sino de pronto una intervención más esporádica, pero ha expandido su poder territorial. En segundo lugar, las disidencias, que además hoy es la disidencia, pero digamos agrupándolas como disidencias, en el 2019 estaban en 124 municipios y en el 2024 en 262. Esto quiere decir que se ha duplicado su presencia territorial. Y en el caso del ELN, en el 2019 está en 149 municipios y en el 2024 en 226. Esto implica una expansión del 52%. Entonces, una primera característica de los últimos 5 años se han venido expandiendo. Una segunda característica es la fragmentación. Como sabemos, las disidencias, por ejemplo, empezaron como el llamado, porque así pidieron que fueran llamados, yo tengo, digamos, observaciones al respecto, pero el Estado Mayor Central.
Y ese Estado Mayor Central se dividió en marzo de este año en el Estado Mayor Central al mando de alias Mordisco y el que ahora se llama Estado Mayor de los Bloques y Frentes al mando de Calarcá. Pero además de esas disidencias, por lo menos el Estado Mayor Central tiene otra disidencia en el Cauca. Y en el caso del ELN, el ELN se fraccionó con el Frente Comuneros del Sur y están avanzando en el gobierno con un proceso específico con ellos. Y así vemos varios fraccionamientos que son sucesivos, que son muy dinámicos. Esto genera unos retos bien importantes, pues primero humanitarios, que es la labor principal de la Defensoría del Pueblo, aunque debo decir que algunas cifras tienen una leve mejora, por ejemplo en el último año, pero de todas maneras quisiera decir también que eso no implica que esté mejor la situación necesariamente. Por ejemplo, el clan del Golfo, como tiene hegemonía, a veces pues no mata tanto, digamos, porque la gente obedece. En los lugares, en las zonas del territorio donde hay más disputa territorial, pues el riesgo para las poblaciones es mayor. Entonces hay una reducción, pero uno tiene que interpretar muy bien a qué obedecen esas reducciones y qué es lo que ha incidido allí y no necesariamente significa una mejora allí. Yo destacaría algunas cifras muy críticas del tema de reclutamiento forzado, que viene en 292 casos tenemos en este año, la mayoría en Cauca, la mayoría, el 51% a niños y niñas y adolescentes indígenas y 8% afrodescendientes, es decir, 58% a étnicos. Desplazamiento forzado también tenemos una leve reducción, pero tenemos 101 casos, eventos de desplazamiento masivo, confinamientos 42, el confinamiento también 8 de cada 10 personas confinadas son comunidades étnicas. Tenemos como, pero si lo compara, líderes, tenemos líderes sociales 160, una leve reducción respecto del año anterior y mucho menor que en el 2022, por ejemplo, pero con un incremento de líderes ambientales que están siendo asesinados y pues de todas maneras con una situación bien compleja. Perfecto. Defensora, estos últimos años también han sido de negociaciones y de intentos de diálogos con grupos armados. Eh, Desde la visión de la Defensoría y la información que han podido recopilar ustedes, ¿cuál es la perspectiva sobre estos diálogos? ¿Tienen alguna relación sobre el incremento de hechos de criminalidad, de desplazamiento, de victimización y revictimización? Sí, pues nosotros tenemos una conversación y un diálogo permanente con el consejero comisionado de paz y con algunos de los jefes de delegaciones de los procesos de conversaciones. Y estamos implementando un protocolo para intervención en esos diferentes mesas de conversaciones y diálogos y espacios sociojurídicos para presentar solicitudes, sobre todo relacionadas con la protección de la población civil de parte de la Defensoría del Pueblo. Allí yo creo que el gobierno está haciendo un esfuerzo importante, la Defensoría del Pueblo está de acuerdo con las soluciones pacíficas, negociadas y conversadas como las que está adelantando el gobierno. También en eso soy vocera o somos voceros en la Defensoría del Pueblo de la solicitud de las comunidades que están de acuerdo con estos procesos de conversaciones. Sin embargo, pues sí han tenido retos importantes. Yo quisiera decir, pues primero que los ceses al fuego por momentos han permitido que los otros grupos, es decir, no la fuerza pública, porque los grupos aprovechen el cese al fuego para expandirse y creo que eso ya lo ha evidenciado el gobierno y ha venido revaluando el tema de las condiciones en las que se da el cese al fuego. Segundo, el hecho de que los ceses no necesariamente incluyen compromisos humanitarios con la población y la mayoría de la violencia del conflicto armado hoy y toda la vida, si lo hizo la Comisión de la Verdad, ha sido contra la población civil. Entonces, un cese al fuego entre combatientes es importante y es positivo, pero es insuficiente por ejemplo, evitar el reclutamiento, aunque eso tiene sus, digamos, dependiendo del grupo, ¿no? Y dependiendo del proceso de conversación, tiene sus asteriscos, digamos, pero en muchas ocasiones ha sido insuficiente para, por ejemplo, impedir paros armados, impedir reclutamiento. Los grupos defienden que la prohibición de reclutamiento solo hasta los 15 años, entonces hay un tema humanitario. Y destacaría solo un tercer reto que hay allí, es que derivado de la fragmentación, que para el gobierno y para las mesas de conversaciones es difícil definir realmente con quién dialogar.
quién es interlocutor y si es interlocutor en los grupos, tiene el dominio suficiente del grupo para mantener al grupo sentado en la mesa de conversaciones y llegar a un buen término. Defensora, para ir cerrando la entrevista, quisiera preguntarle sobre el tema de los derechos humanos que quizás se han convertido para muchas personas en un discurso. Hay escepticismo y lo hemos visto en varias campañas políticas. Los derechos humanos se convierten en casi que en un mito para muchas personas, lamentablemente. Y usted ha apelado en algunas entrevistas a hablar de pragmatismo y de llegar a esos sectores. Pues quisiera pedirle un mensaje final sobre por qué es importante la labor de la Defensoría en este campo y sobre todo por qué es importante la labor de defensa de los derechos humanos. Sí, yo tengo una convicción que, bueno, realmente no es mía, es el espíritu de los derechos humanos. Y los derechos humanos son un punto de consenso. Los derechos humanos no miran partidos políticos, no miran religiones, no miran sexo, no miran ubicación regional, etnia, etcétera. Los derechos humanos, parece una redundancia, son de todo el mundo. Por eso estoy convencida de que el país se puede unir en torno a una agenda de derechos humanos en el que se eliminen las consideraciones políticas y deje de verse como un punto a favor o en contra de un sector político y solo se vea como una agenda en favor de todos y todas, de todas las personas. Y que es la única consideración que debe prevalecer. Eso es lo primero. Nuestro plan estratégico se ha llamado por un buen futuro. Y el buen futuro nosotros lo entendemos porque uno a veces da estos informes de derechos humanos y uno queda y además en Navidad como qué vamos a hacer, esto no tiene futuro, en fin, nosotros creemos que sí hay futuro y el buen futuro, lo expresaba yo en el 10 de diciembre, es la esperanza con la que se levantan comunidades todos los días, organizaciones de mujeres, la resistencia y la resiliencia de muchos grupos étnicos en todo el país, de chicos y chicas jóvenes ambientalistas, raperos y raperas que en el territorio dicen que no al reclutamiento, etcétera. Esa es la fuerza de personas que contra la adversidad se levantan todos los días y dicen, yo creo en un buen futuro. Y por eso ese es el eslogan, digamos, del plan de estratégico de la Defensoría del Pueblo que reconoce esa resistencia de la que estamos convencidos que nos podemos unir en torno a esos derechos humanos y salir adelante como país. Defensora, muchísimas gracias por su tiempo, por su participación en esta entrevista. Le agradecemos mucho el diálogo que hemos tenido y esperamos que tenga mucho éxito en lo que queda de su labor al frente de la Defensoría. Muchísimas gracias, Mateo, por este espacio. Y a todos nuestros suscriptores, nuestros seguidores, los invitamos a que sigan el contenido que hace Cambio, que se suscriban para ver contenido exclusivo y les agradecemos mucho el tiempo que nos han entregado para ver esta entrevista. Muchas gracias y hasta la próxima.